¿Cómo dividir un piso en dos viviendas de forma segura? En este vídeo vamos a hablar de 1. ¿Por qué dividir una vivienda? 2. Dividir o segregar. Los conceptos que debes conocer. 3. Normativas y permisos que necesitas en tu proyecto. 4. El acuerdo de la comunidad de vecinos como primer paso. 5. La licencia urbanística del ayuntamiento. 6. ¿Qué ocurre si no cumples con la normativa? Y 7. Pasos para dividir tu casa. 8. El análisis de viabilidad. Y 9. La importancia de un arquitecto para tu proyecto de reforma. Así que vamos con todo esto. En Segur Corazón cuidamos tu hogar para que vivas con tranquilidad. La idea de separar una vivienda puede parecer muy práctica en ciertas situaciones. ¿Cómo obtener unos ingresos extra por alquilar o proporcionar un espacio propio para vivir a un familiar? Sin embargo, surgen unas primeras dudas obvias. ¿Se puede dividir un piso en dos? La respuesta corta es que sí, se puede, pero implica mucho más que iniciar obras. Entran en juego cuestiones técnicas, normativas y permisos que conviene tener en cuenta para que la inversión merezca la pena. ¿Por qué dividir una vivienda? Existen muchas situaciones diferentes en las que una persona propietaria puede preguntarse si puede dividir su piso en dos. Algunas razones frecuentes son obtener ingresos mediante el alquiler turístico o la venta para sacar rentabilidad a un espacio que es posible que no se esté aprovechando bien. Proporcionar una vivienda propia e independiente a un familiar, por ejemplo, un hijo o una hija. Aprovechar mejor las oportunidades del mercado inmobiliario, ya que hay zonas en las que tienen más demanda los pisos pequeños que los grandes. Se puede dividir un piso en dos para alquilar y enseguida te contamos los pasos que conlleva, pero antes queremos aclarar la diferencia entre dos conceptos parecidos. Tanto en la segregación como en la división, una finca se separa en partes independientes. Sin embargo, se entiende que en la segregación la finca original se mantiene, dividida en dos partes, mientras que en la división desaparece para crear varias fincas independientes a partir de ella. Cada procedimiento tiene una fiscalidad distinta, lo que ayuda a entender las diferencias. En la segregación, el impuesto sobre actos jurídicos se calcula sobre el valor de la finca segregada, mientras que en la división se calcula sobre el total de la finca. Elegir una u otra dependerá de las circunstancias, para lo que conviene consultar a un especialista en materia inmobiliaria. Por ejemplo, si la finca original queda partidas en parcelas discontinuas, se considera más adecuada la división. Normativas y permisos que necesitas en tu proyecto. Una vez confirmadas las posibilidades, vamos a lo esencial. ¿Qué requisitos se deben cumplir para dividir una vivienda? El acuerdo de la comunidad de vecinos como primer paso. Este paso no será necesario si en el título del edificio o en los estatutos se establece que los propietarios pueden dividir sus viviendas sin la autorización de la comunidad. La licencia urbanística del ayuntamiento. Necesitarás solicitar una licencia de obra mayor en tu ayuntamiento, ya que la división implica modificar elementos estructurales. ¿Qué ocurre si no cumples con la normativa? Cuando la obra termina, un técnico realiza comprobaciones técnicas y en caso de que todo esté correcto, se obtiene la cédula de habitabilidad. Esta es imprescindible en las comunidades autónomas para poder contratar suministros básicos como agua y electricidad. Si no cumples con la normativa, podrías afrontar sanciones, multas económicas o incluso demandas. Pasos para dividir tu casa en dos viviendas. Hemos visto que necesitas un proyecto técnico y la licencia de obra mayor, además de la aprobación en la Junta de Propietarios en los casos que proceda. Para verlo todo con detalle, repasamos los pasos necesarios para dividir la vivienda. El análisis de viabilidad técnica y legal. El análisis de la viabilidad se plasma en un proyecto técnico elaborado por un arquitecto que analiza las cuestiones como la superficie, las dimensiones por estancia, la ventilación. El arquitecto es un profesional con conocimientos técnicos de la normativa que puede guiarte y orientarte en el proceso. Incluso aunque tengas una idea clara de cómo quieres que quede y la seguridad de que se pueda hacer, necesitas su firma para obtener la licencia de obra. Una vez que tengas el proyecto técnico firmado, puedes solicitar la licencia de obra mayor en el ayuntamiento competente. Cada uno fija unos requisitos específicos, así que puedes consultar información de manera online o presencial para completar el trámite. Por fin han terminado las obras de división y tienes la cédula de habitabilidad. Ya casi está todo hecho. Ahora solo falta inscribir la vivienda en el registro. Para ello es necesario hacer escritura pública ante notario de la división. Así todas las viviendas resultantes de la división tendrán identidad legal propia y ya estarán reconocidas oficialmente como independientes. No tendrás ningún problema en caso de querer alquilarlas, venderlas
o hacerlas como vivienda de uso turístico. ¿Qué deben cumplir las nuevas viviendas para ser habitables? Las viviendas que resulten de la división deben cumplir unos requisitos mínimos de habitabilidad para ajustarse a la normativa. El arquitecto que se ocupe del proceso sabe cuáles son y se asegurará de que se cumplen, pero repasemos alguno de ellos. Las viviendas deben tener sus propias entradas, sea desde un portal o desde puertas separadas independientes. Los metros cuadrados mínimos, atención, varían según la comunidad autónoma. Aunque la mayoría de normativas rondan los 30 metros cuadrados, en la Comunidad de Madrid, sin embargo, por ejemplo, el Plan de Ordenación Urbana vigente establece que la vivienda debe tener una superficie útil igual o superior a 40. Emplear técnicas y materiales apropiados para el aislamiento no solo genera confort térmico o acústico, sino que cumple con unas directrices europeas obligatorias de la eficiencia energética. El certificado o cédula de habitabilidad acredita oficialmente que tus viviendas cumplen unas condiciones mínimas. Tenerlo no es obligatorio para alquilar o vender en todas las comunidades autónomas, pero sí en la mayoría, como Canarias, Cataluña, Asturias. Para obtenerlo, un arquitecto o arquitecto técnico debe realizar una inspección y elaborar un informe técnico que certifique las condiciones de cada vivienda. En Cataluña, por ejemplo, se realiza a través de Internet y solicitan documentos como el certificado de fin de obras. ¿Cómo gestionar las viviendas una vez divididas? Atrás quedaron las obras y los trámites. Ahora es momento de darle a tus nuevas viviendas el uso que tenías en mente cuando te decidiste a dividirlas. Necesitas contratos legales y seguros del hogar independientes para cada vivienda que vayas a alquilar. Por ejemplo, si las viviendas tienen zonas comunes como el portal o el recibidor, o los inquilinos comparten electrodomésticos como la lavadora, es mejor que conste por escrito. Puede ayudarte un profesional de la abogacía inmobiliaria o el personal de tu agencia de seguros. En caso de que tengas esa cobertura, consulta con nosotros si quieres, te ayudaremos. Para separar los suministros de agua, luz y gas necesitarás instalar contadores independientes. El proceso es más largo y costoso que tener suministros comunes, pero te evitará conflictos en el futuro. Ten en cuenta que tanto al dividir la vivienda como al gestionar las nuevas tienes que hacer frente a una serie de obligaciones fiscales. El impuesto de actos jurídicos documentados. Este impuesto grava los actos que se formalizan en escritura pública. Es competencia de las comunidades autónomas, por lo que la cifra varía. La declaración de la renta. Si alquilas la vivienda o la vendes, debes indicarlo en tu declaración de la renta. Tasas municipales, el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, o el de construcciones, instalaciones y obras. Son tributos municipales que regula cada ayuntamiento. ¿Vas a vivir en una de las viviendas y alquilar la otra, o alquilarás las dos? Sea como sea, recuerda plasmar en el contrato todo lo necesario y dejar claras unas normas de convivencia. Además, tendrás que facilitar vías de comunicación directas para resolver cualquier problema que se presente, también en viviendas de uso turístico. Errores comunes al dividir un inmueble y cómo puedes evitarlos. Aunque te acabas de informar sobre los pasos a dar y contarás con la ayuda de arquitectos, abogados, las prisas y el deseo de ahorrar a toda costa no son buenos consejeros. En el futuro podrías tener problemas con el ayuntamiento y con los inquilinos u otros usuarios o propietarios de la vivienda, aunque se trate de seres queridos. Los contratos de alquiler sirven para identificar a las partes, quién se responsabiliza de los gastos, impuestos, reparaciones, si se admiten mascotas o no. Cuanto más claro lo dejes, menos confusiones habrá en el futuro, y esto es bueno para todas las partes. No dividir correctamente los suministros. Este es otro error. Separar los suministros supone una inversión inicial. Sin embargo, te alegrarás en el futuro de haberlo hecho por las discusiones que vas a evitar. Proteger tus viviendas con nuestros seguros es lo mejor que puedes hacer. Como hemos visto, se puede dividir un piso en dos con distintos objetivos. Por ejemplo, obtener ingresos por el alquiler, por la venta y por la vivienda de uso turístico. Con un seguro nuestro podemos ayudarte de muchas formas, empezando por la asesoría y la defensa jurídica, que te permitirá informarte de todo lo necesario para hacerlo con seguridad y conforme a la normativa. Además, si tu intención es alquilar una de las viviendas, también contamos con el seguro para propietarios que ponen su piso en alquiler, el de impagos. Este seguro incluye coberturas como impago del alquiler, defensa jurídica ante conflictos con inquilinos, gestión de siniestros o actos vandálicos, ayuda ante ocupación ilegal, asistencia urgente si tienes algún problema, servicios exclusivos como la asistencia informática o bricohogar. Desde Segurcorazón hemos diseñado diferentes tipos de seguros para brindar soluciones personalizadas. Cada uno de ellos tiene coberturas concretas para darte la respuesta que necesitas para el momento justo. Así que, llámanos.